¿Pueden ver la pantalla? Sí. Perfecto. Lo último que estuvimos viendo fue dar de alta usuarios nuevos dentro del sistema. Fuimos a menú sistemas, usuarios, y estuvimos trabajando con la definición de permisos también. ¿Sí? Recuerdan que dimos de alta el usuario de Verónica. Ustedes aparentemente ya dieron de alta el usuario de Victoria, ¿sí? Para poder estar trabajando. Dentro del sistema nosotros tomábamos a cada uno de los usuarios, colocábamos los datos, la información, asignábamos el grupo sobre el cual iba a estar trabajando y luego asignábamos la cuenta de caja, ¿sí? Y por último, lo que sería los permisos de esquema. Bien, lo mismo hicimos con el usuario de Victoria. Esto fue una prueba que ustedes estuvieron realizando para ir trabajando. Fíjense que acá le está faltando asignar la caja sobre la cual pueden estar trabajando. Es lo que acabamos de hacer. Y luego los esquemas con los que puede trabajar. Después fuimos dentro del menú sistemas, configuración, seguridad, y fuimos a la opción de menú de empresas. Acá nosotros llamamos a cada uno de los lugares, perdón, a cada uno de los grupos con los cuales estábamos trabajando, y lo que hicimos fue definir los permisos de ingresos para poder estar trabajando con estos usuarios. ¿Sí? Recuerden que después había que definir el resto de los grupos con los cuales uno va a estar ingresando al sistema de esos usuarios. Bien, una configuración que nos falta realizar para los usuarios sería la configuración PC talonario, como para poder estar finalizando. La configuración PC talonario, vamos a ir dentro del menú Herramientas, Talonario de comprobantes. Acá nos vamos a posicionar en la pestaña 2 donde dice Configuración PC talonario y vamos a ir al icono de herramienta que tenemos debajo. Desde acá vamos a agregar una nueva configuración y nos va a abrir el asistente de configuración. Fíjense que nos va a solicitar, primero que indiquemos quién es el usuario con el cual vamos a estar trabajando, luego la compu, esto es una limitancia en el cual, como ya hemos visto en algunas otras ocasiones, es una limitancia en el cual te indica, bueno, con este usuario solamente vas a poder trabajar este tipo de comprobantes si estás en esta computadora fijo. Lo que hacemos es colocarlo en caso de necesitar ese tipo de limitancia de acceso. Si no, simplemente nos posicionamos sobre el próximo campo, ¿sí? Que es comprobante e imprimir, y buscamos cuál va a ser el tipo de comprobante con el cual vamos a estar trabajando. En este caso, por ejemplo, puedo estar asignando la nota de pedido o el remito o el comprobante correspondiente a la configuración. Yo en este caso lo voy a hacer con nota de pedido, ¿sí? Y por último, vamos a indicar de qué talonario voy a llegar a generar el comprobante. Entonces digo que vas a generar las notas de pedidos del talonario nota de pedido. También puedo llamar, por ejemplo, nota de pedido del punto de venta 10. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo genere una operación, van a salir desde ese talonario. ¿Sí? Con el usuario de Verónica. Luego voy a indicar la impresora por la cual va a salir el comprobante. Para indicar la impresora desde la cual va a salir el comprobante, nos vamos a dirigir a los datos de la impresora en Windows. Bien, es decir que vamos a ir al menú de impresoras y escáneres y vamos a buscar el modelo de la impresora con la cual vamos a querer realizar. Nos vamos a posicionar, vamos a la opción de administrar y por último a propiedades de impresoras. ¿Sí? Bueno, en este caso por el tipo de impresora, que en este caso es un fax, ¿sí? Vamos a ir a la pestaña compartir y vamos a tomar este dato que dice compartir esta impresora, ¿sí? Y acá va a figurar un nombre de recurso compartido. Este es el dato que nosotros vamos a utilizar para poder dejar asignado la ruta a la cual va a estar generando la impresora, ¿sí? Luego vamos a decir si quiere que se imprima, que imprima de forma directa, que no imprima o que pregunte la impresión al momento de generar. Bien, una vez que ya tenemos esta información cargada, vamos a siguiente y terminamos la configuración. Esto lo hacemos únicamente para aquellos comprobantes que queremos que específicamente utilice su usuario. Después los dejamos sin configuración, ¿sí? No va a ser necesario estar realizando esas tareas de en los casos que no queramos que el cliente use, por ejemplo, el presupuesto o la factura. ¿Bien? ¿Dudas o consultas hasta el momento? Venimos bien. ¿Esa configuración es solo para los talonarios o para los talonarios por usuario? ¿Así se tiene que hacer por cada usuario?
Perfecto, sí, correcto. Es una configuración que es de talonario por usuario, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a hacer las dos operaciones. Voy a dar de alta el talonario acá y a su vez también lo que voy a hacer es relacionar ese comprobante con el usuario. Tenemos las dos acciones en esta configuración. ¿Qué significa? Que todavía no lo vimos y lo vamos a ver un poquito más adelante. Acá en la primera pestaña yo doy de alta el tipo de comprobante que quiero generar, ¿sí? En este caso voy a ir al icono de insertar y acá voy a completar los datos del talonario. No nos vamos a detener todavía en esta configuración. Y en la pestaña 2 yo voy a generar la relación entre el talonario dado de alta en la pestaña 1 y el usuario, ¿sí? Que quiero que permita o que genere ese comprobante. Bien, es decir que sí, correcto, Alejandro, se hacen las dos configuraciones en esta parte del menú, ¿sí? Pero hoy nos centramos únicamente en la segunda parte, que es en la relación entre el usuario y el talonario, ¿sí? Bien. Bien. Vamos entonces a continuar con lo que es la parte de la generación de comprobantes. Esto que nosotros dimos de alta recién era más que nada para que ustedes ya puedan estar familiarizándose un poco más con el sistema, es decir, ingresar con su propio usuario, no tener que usar el demo, sentirse un poco más familiarizados o un poco más ayornados al sistema, ¿sí? Vamos entonces a seguir con la parte de los circuitos. En el sistema nosotros habíamos diagramado un circuito de venta en el cual se generaba la factura, la solicitud de despacho de esa factura y luego se remitían las unidades o quedaban comprometidas para después poder seguir trabajando, ¿sí? Otra operación que nosotros estábamos realizando era la generación de la nota de pedido, el remito y luego facturar. Pero habíamos dicho que desde ahí no nos íbamos a estar centrando y que a partir de ahora iban a tratar de llevar siempre una facturación de todo lo que ustedes entregan de la mercadería, sea a cuenta correntista o sea de forma de contado en el momento, de acuerdo a lo último que estuvimos trabajando en las capacitaciones. ¿Sí? Bien. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, desde la consulta de comprobantes para poder visualizar todo lo generado en el momento. Esto ya lo habíamos trabajado con el F3 los filtros personalizados para poder estar acotando las búsquedas. Bien. Y también estuvimos viendo lo que serían los comprobantes de recibos, ¿sí? Para ir haciendo las cancelaciones de las cuentas corrientes. Hasta acá venimos todo bastante bien, me imagino. Dentro de la parte de logística, habíamos visto la generación de los despachos, ¿sí? Es decir, cómo hacer un despacho de forma manual. Habíamos visto el armado de los repartos, es decir, tomar todas las solicitudes de despachos y hacer un viaje para que después se haga la entrega de esta mercadería y registrar que ingresó en el sistema, ¿sí? ¿Qué nos estaría faltando ver de la parte de ventas? Nos falta ver estas tres condiciones, ¿sí? Que nosotros tenemos acá, que son condiciones un poco más administrativas, ¿sí? Dentro de la parte de condición de venta, yo voy a estar diagramando aquellas condiciones, ¿sí? O aquellas formaciones de precios con las cuales puedo ir trabajando. Por ejemplo, quiero especificar que si yo estoy vendiendo en una condición de venta lista de precios Tucumán, ¿sí? O una lista de precios correspondiente a algo específico, ¿sí? O, por ejemplo, que sean clientes de un rubro, ¿sí? Entonces puedo poner condición de venta, rubro, corralón, ¿sí? Al poner condición de venta, rubro, corralón, lo que va a pasar es que yo puedo colocar o un descuento o un recargo, ¿sí? Sobre esos clientes a los cuales voy a realizar la venta para que automáticamente se aplique cada vez que asigno esa condición dentro del comprobante. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo, ¿sí? Voy a decir entonces que voy a crear una condición de venta que se va a llamar corralón contado, ¿sí? Y cada vez que se genere una venta en contado sobre el cliente que tenga esta condición, va a aplicar a la venta total un 5% de descuento, ¿sí? Y quiero que salga discriminado. ¿Qué significa que quiero que salga discriminado? Quiero que el cliente vea que yo estoy aplicando este 5% de descuento, ¿sí? Entonces, corralón contado, tipo de pago contado, es decir, que voy a ingresar un valor. Y por último, va a aplicar un descuento del 5%. Le doy a aceptar y me va a faltar un paso en esta condición que es llamar a mi cliente que va a tener este 5% de descuento. Me voy a posicionar, ¿sí? En, por ejemplo, Alejandro,
voy a poner modificar y me voy a ir a la pestaña 5. Dentro de la pestaña E, que dice condición de venta, voy a insertar este valor de condición. Ojo por acá, ¿sí? A tener mucho cuidado porque todas las condiciones que tengan este tilde que dice de sistema, no hay que agregarlas, ¿sí? ¿Qué significa que no hay que agregarlas? Que yo no la tengo que relacionar porque estas condiciones que las tengo acá indicadas ya están por defectos en todos los clientes, ¿sí? Así que vamos a seleccionar corralón contado. Le vamos a indicar, ¿sí? Que no es por defecto, le damos a aceptar y confirmamos. Fíjense ahora, vamos a una factura alternativa. Vamos a llamar a nuestro cliente Alejandro, ¿sí? Y vamos a poner que es una venta de contado. Yo ahora voy a llamar un artículo cualquiera, vamos con cemento Holcim, permiso, vamos con una unidad nada más. Y fíjense, si yo cambio la condición de contado a corralón contado, va a aplicarme, y acá queda discriminado, un 5% de descuento sobre la venta total, ¿sí? No es al ítem, no es específicamente al cemento, sino que es a todo aquello que yo esté cargando. Por ejemplo, el cal, ¿sí? Fíjense que en la venta total que yo realicé me aplicó un 5%, pero el importe de estos artículos realmente no variaron. ¿Se entiende lo que estoy colocando? Y fíjense que únicamente se puede aplicar esta modificación en cuenta corriente. Si yo pongo la venta, ¿sí? En contado. Si yo pongo la venta en cuenta corriente, no me va a aplicar el descuento. Tengo que cambiar a contado y dentro de contado tengo que elegir específicamente las ventas de corralón en contado. ¿Qué es lo que me toma de ventaja? Que yo esta condición de venta únicamente se la asigné al usuario López Alejandro, al cliente López Alejandro. Por tanto, si yo llamo a Verónica, ¿sí? Y quiero realizarle también una condición de venta en contado, no voy a poder asignarle la del corralón para que aplique el 5% porque yo no la definí como usuario de corralón con condición de venta. ¿Se entiende? ¿Sí? Estas son formas, ¿sí? O son maneras de realizar formaciones de precios dentro del sistema. Una de las cuales nosotros digamos que en su momento se los comenté seguramente, era la condición de venta, los descuentos por familias, descuentos por niveles y propiamente cada una de las listas de precio que nosotros podíamos asignar a los clientes. Bien. Eso más que nada para tener en cuenta cómo nosotros podemos ir trabajando dentro del sistema para que en cada uno de nuestros clientes tengamos una diferenciación, ¿sí? En caso de ser necesario, o a su vez también poder, ¿por qué no?, tener una formación de precios básicas para todos, ¿sí? Bueno, fíjense, cuando Sería yo pongo... para poner varios clientes con una condición, bueno, mejorada, algo, ¿no? En el programa. Pero eso se podía hacer desde la carga del cliente también, ¿no? O sea, Sí, individualmente. esto se puede hacer individualmente exactamente en cada uno de los clientes a medida que vamos dándolos de alta. Sí, 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 Ah, bien, es correcto. bien, bien. Te hago otra Bien, consulta. Vos ahí sí, pones en contado para aplicar el tema del descuento. Nosotros tenemos clientes que están en cuenta corriente y que se le aplica un descuento. ¿Qué sería en bien, ese caso? perfecto. Bien, en este caso, fíjate que nosotros lo que hicimos fue dar de alta con la condición de venta en forma de contado. Si nosotros quisiéramos en forma de venta cuenta correntista, cuando damos de alta la condición, ¿sí? Lo que hacemos es insertar e indicar que la forma del tipo de pago, ¿sí?, es cuenta corriente, no es contado. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. O sea que nosotros Entonces, creamos por ejemplo, una condición y después lo vamos incluyendo ahí a los clientes. claro, vamos con el ejemplo. Le pongo corralón cuenta corriente. Le pongo menos un 8% de descuento. Y que discrimine. Si yo no tildo esta opción, cada vez que genera el comprobante va a aplicar el descuento, pero no va a salir discriminado en el pie que está aplicando el descuento. ¿Se entiende?
Es decir, que te va a aplicar el sistema un descuento, pero vos no vas a ver abajo donde recién veíamos en la factura que aplica ese descuento. ¿Me explico? Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, le pongo tipo de pago cuenta corriente y el nombre a la condición le puse corralón cuenta corriente. Le doy a aceptar. Vamos al cliente. Y ahora vamos a trabajar con Vázquez Verónica. Vamos a ponerle modificar. Vamos a la pestaña 5, subpestaña E, y le digo que quiero que tenga en las cuentas corrientes, ¿sí? Corralón cuenta corriente para las ventas. Le doy a aceptar. Y ahora vuelvo al comprobante. Llamo, ¿sí? A mi cliente Vázquez. Bien. Y ahora lo que hago es llamar el artículo. Fíjate, acá yo estoy en venta en cuenta corriente, ¿sí? Es decir, que no voy a ingresar un valor. Pero, como tengo la por defecto, que es cuenta corriente, no me dice nada, ¿sí? Si yo acá modifico y pongo corralón cuenta corriente y confirmo, fíjate que me está aplicando un 8% de descuento, ¿sí? Y ahí abajo es esto que les mencionaba. Si yo no tengo ese tilde en el sistema, no se va a poder visualizar el descuento, pero no significa que no lo hace. ¿Se entiende? Yo no lo veo, pero sí lo hace. Bien. Y esto es porque es en cuenta corriente. Si yo le cambio a contado, fíjense, deja de hacerme ese descuento. Bien. Y ya me pide que ingrese con forma de pago específicamente. ¿Sí? Entonces, Bien, ¿es posible realizar condiciones de ventas en cuenta corrientes con descuentos y o recargos? Sí, es posible de realizar. Solamente tengo que tener en cuenta, ¿sí?, que cuando estoy generando esta condición, tengo que aplicar que la forma de pago en la condición debe ser cuenta correntista. ¿Sí? Si yo le coloco que es una condición con tipo de pago contado, no me va a dejar aplicar en cuenta corriente. ¿Sí? bien. Perfecto. ¿Quieren realizar una prueba de ventas y de asignación? ¿O se entiende bastante bien? Sí, 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 se entendió. Excelente. Después vamos a tener otra configuración con aplicaciones de descuentos, pero que en realidad esto hace a la cancelación en base al tipo de pago. Perdón, en base al tipo de cancelación, que son los descuentos tabulados, ¿sí? El descuento tabulado es indicar, por ejemplo, las ventas que uno realiza en cuenta corriente si tienen descuentos por pronto pago, ¿sí? Entonces yo puedo indicar dentro de este descuento tabulado que si me cancelan las facturas emitidas antes de los 15 días, bien, va a aplicar un 2% de descuento, ¿sí? Si me las cancela después de los 15 días y entre los 25 días de generado el comprobante, un 1%. Ya pasado los 25 días no me aplica ningún descuento. ¿Se entiende? Pero esto se Sí, aplica directo sobre el recibo, no se va a estar aplicando en la factura. El valor en la factura es el precio de venta vigente, es el precio de venta publicado, ¿sí? El descuento se hace recién en el pago de la factura si se cancela la factura en las condiciones pactadas en el descuento tabulado, ¿sí? Vamos con un ejemplo que tenemos acá con la política de descuentos por defecto. Vamos a modificar y vamos a indicar, ¿sí? Días hasta 10 días de generado. Porcentaje de descuento aplicado, un 10%. Le doy a aceptar y le doy a aceptar. Y ahora vamos a modificar y le vamos a incorporar no solamente de 10% de descuento hasta 10 días, sino que si son hasta 25 días, ¿sí?, le vamos a aplicar un 7% de descuento. Vamos a ser un poquito menos generosos y le vamos a aplicar un 4%, ¿sí? Entonces, si el comprobante está generado antes de los 10 días que va a ser la cancelación con el recibo, aplica un 10. Si está entre los 10 y los 25, aplica un 4. Ya pasado esos días de generado, no aplica nada. ¿Sí? Vamos de vuelta. Ya teníamos comprobante cuenta corrientes pendientes de cancelación. Así que vengo dentro de ventas, comprobantes, y voy al recibo. ¿Sí? Acá voy a llamar a un cliente con el que estuvimos trabajando en su momento, si no mal recuerdo era Vázquez Verónica. ¿Sí? Acá tengo una factura generada con fecha del 14, es decir, que se generó el día 14, si vemos, cumple con el primer requerimiento, que era que se genere entre los primeros 10 días, ¿sí?
Por lo tanto, cuando voy a aplicar la regla de descuentos tabulado, debería aplicar un 5%. Vamos a modificar para aplicar. Y acá voy a ir, fíjense que tengo un botón en el recibo que dice aplicar descuentos tabulados. ¿Sí? Esto lo va a tomar en base a la política configurada de Vázquez. Bien, como es la por defecto, ya lo tiene aplicado. Y fíjense que el sistema automáticamente dice que sí, que cumple con la primera política. Por lo tanto, lo va a estar generando al 10% de descuento. ¿Se ve? Sí. Bien, acá me va a generar una nota de crédito de forma automática. Por lo tanto, le voy a dar a aceptar. La cancelación, en lugar de ser los 15.000, va a cancelar 14. ¿Sí? Y vamos a poder incorporar la forma de pago, que en este caso digo que lo hago en efectivo. Le doy a aceptar y acepto. Ahora vamos a ver el recibo. Y dentro del recibo vamos a chequear que queda dada de alta. Vamos a hacer un F5. Lo que sería el recibo, cancelando la factura, ¿sí? Y origina a una nota de crédito relacionada, ¿sí? A ese mismo comprobante con el monto correspondiente por el descuento otorgado, ¿sí? Esto lo hace el sistema de forma automática, es decir, que las notas de crédito por descuentos en recibos se aplican y se generan de forma automática dentro de Parche. ¿Venimos bien hasta el momento? Solo si paga en efectivo, digamos. Si cumple en realidad con la condición de venta con la condición de descuentos tabulados que está realizado dentro de ese periodo, es decir, la puede pagar con tarjeta, lo puede pagar con un cheque, con lo que fuera. Yo en este caso lo puse efectivo porque era la forma más rápida. Pero lo que tiene que cumplir la condición del descuento tabulado, ¿sí? Es que tiene que estar dentro del periodo específico en esos días. ¿Se entiende? Decime, y en los comprobantes, yo, bueno, no puedo ver el ejemplo, ¿no? Nosotros le podemos hacer descuento forzado, por ejemplo, a los comprobantes, a la factura administrativa, a la factura que tenemos, le podemos hacer descuentos igual, o ya no se puede si no están hechos los descuentos acá de esta forma, para los clientes. Sí, se pueden hacer descuentos manuales, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo hacemos bien, esa aplicación de los descuentos manuales? Vamos al comprobante, llamamos a un cliente común. Sí, vamos por ejemplo con López Alejandro, nuevamente el cemento, y vamos a hacer, para aplicar ese tipo de descuento, ir al icono, ¿sí?, de calculadora que tengo acá debajo, la opción que dice descuento recargo. Icono de insertar y acá digo que yo quiero aplicar un menos 15% de descuento. ¿Sí? Ahí va a aplicar un 15%. Si yo coloco en positivo, es decir, inserto y pongo 15, es un recargo del 15%, no es un descuento. Bien, es decir que yo tengo que poner el valor, el signo negativo para que me lo tome como descuento. ¿Me siguen? Sí. Perfecto. Bien. ¿Dudas o consultas hasta ahora? ¿O vienen bien? ¿Cómo lo toma el programa si vos haces un recargo del tanto por ciento? O sea, te lo toma como ganancia. Porque por ahí nosotros hacemos recargos forzados, por ejemplo, viene gente, nos devuelve un material y nosotros le queremos cobrar flete, ¿viste? Porque no es lo mismo, pero vendemos billetas y dicen, mira, pedí mal la medida y nosotros le queremos recargar un flete ahí directamente porque tenemos que ir de nuevo, retirar la billeta, llevar al depósito. Entonces, Buena ese recargo, pregunta, pero no sería lo ¿cómo? mismo en este. Ajá. No sería lo No mismo en sería este caso, ¿no? claro, no sería lo mismo que es en la venta, sino que es en una devolución aplicar un recargo. ¿Sí? Hoy lo que te digo que podrías hacer es generar una fiscal de débito o una nota de débito en el cual vos generas un recargo por la venta. ¿Sí? Es decir, que lo generes aparte al movimiento. Sí. Bien, Bien. bien. Más que nada porque o sea, es decir, yo puedo generar las notas de crédito, si no me equivoco, incorporar un ítem que se llame flete, ¿sí? Dentro de ese flete que se empiece a generar el comprobante o que se esté haciendo. Bien.
Perfecto, no sé si respondí a tu pregunta, disculpa. Sí, no tengas problema, seguí con lo que estábamos, ¿no? Bien, perfecto. Listo. Después lo que tenemos son las zonas y circuitos. Las zonas y circuitos nosotros vamos a diagramar dentro del sistema, ¿sí? Para asignar a los clientes en cuál es la zona en la que el cliente se encuentra afectado. Bien. Como para que se den una idea, acá nosotros tenemos dada de alta por defecto la zona Paraná. Esta es una zona con la cual nosotros podemos estar trabajando e indicamos zonas un poco de acá, de lo que es Paraná y Gran Paraná, en las cuales vamos a ir indicando, ¿sí?, que el cliente pertenece a esa zona. ¿Para qué me sirve? Para, por ejemplo, ¿sí?, cuando estábamos en la parte de logística, armado de reparto, si yo tengo camiones que ya los tengo ubicados, ¿sí?, hacia qué lugar van yendo, puedo estar utilizando esta configuración para poner la zona y el circuito. Entonces todo lo que es de la zona, supongamos Cafayate, me esté trayendo todos los camiones de esa zona, o sea, todos los clientes de esa zona, y ya los cargo al camión específicamente. Algo lo habíamos hablado cuando empezamos a ver la parte de logística. Me dijeron igualmente que no tenían esa definición, que cualquier camión salía para cualquiera, y que por ahí sí lo que hacían era ver que los clientes estén en distintas localidades o en la misma localidad, para que todos vayan dentro del mismo lugar. Sería una lógica muy similar, ¿bien? Pero por zonas y circuitos predefinidas para esos clientes. ¿Sí? Esa es la lógica de la zona y el circuito. Yo para dar de alta una zona voy a venir dentro del menú de ventas, zonas, icono de insertar, y acá le voy a estar colocando el nombre. Una vez que doy de alta la zona, tengo que incorporar dentro de ella los circuitos, que serían como subcategorizaciones o subzonas, ¿sí?, dentro de esa misma, para después poder indicar que el cliente se encuentra ahí. A modo de ejemplo, la zona, la provincia, los circuitos, los departamentos de las provincias, o la zona, el departamento, los circuitos, los barrios, ¿sí?, dentro de esos departamentos, o localidades dentro de ese departamento. ¿Se entiende? Mm. Bien, es como que la zona sería lo macro y los circuitos lo micro dentro de esa región. Bien, es específicamente como un poquito más exacto de a dónde está ese cliente. ¿Sí? Vamos de nuevo con el ejemplo de Paraná. Sería la zona, la localidad de Paraná, y el circuito, ¿sí?, un barrio dentro de la localidad de Paraná, que en este caso sería Centro o Paracao. Bien, como para que se vea dentro del ejemplo que ya está dado de alta. ¿Sí? Después de realizarlo, lo que hay que hacer es asignar dentro de ese circuito el cliente correspondiente. ¿Sí? Para hacer la asignación dentro del circuito del cliente, me voy a posicionar en la zona, luego voy a ir a la pestaña 3 y luego elijo desde esa zona el circuito con el cual quiero trabajar. Una vez que ya estoy posicionado en la zona Paraná, en el circuito, fíjense que se ve a la derecha, zona centro, voy a ir al icono de herramientas que tengo debajo y voy a llamar a todos los clientes que quiero asociar. Yo puedo tomar cliente por cliente, ¿sí? O puedo seleccionar los 3 clientes, ¿bien? Y hacer la asignación de todos estos clientes dentro del sistema. ¿Se entiende cómo funciona? Bien. Una vez que yo ya los tengo. Al momento de la venta, por ejemplo, viene el cliente. Nosotros tenemos muchos casos de, bueno, hay clientes que sí ya tienen su zona, sabemos dónde viven, todo, pero tenemos muchos clientes nuevos que llegan y los tenemos que cargar para la logística en alguna de estas zonas que que ya habremos precargado. ¿Se puede hacer directamente de la venta ya para la parte de la logística, o hay que venir acá y asociarlo con tal cual con su zona? Lo que tenés que hacer desde acá es dar de alta la zona, ¿sí? Pero lo que podés hacer en el cliente es asociar una zona ya dada de alta al cliente. ¿Se entiende? Y por ejemplo, para un cliente nuevo que es primera vez que viene a comprar, bueno, ya Bien, sabemos que él es de zona norte, de barrio La Capillita, por ejemplo, que tengamos ya excelente. precargado, va desde ahí. Vamos, exacto, vamos a dar de alta primero el cliente. Entonces ponemos los datos del cliente, ¿sí? Apellido, López, nombre, Pedro, ¿sí? Situación ante el IVA, consumidor final, lo mínimo indispensable, pestaña 5. Acá le voy a indicar el código, ¿sí? 000, un código cualquiera. Va a ser cuenta correntista. Le doy el domicilio. Acá le digo, ¿sí?, de dónde es este cliente. Bien, ya le puse
El domicilio va a ser Catamarca. Sí, 548. Es el domicilio. Acá yo estoy dando de alta con localidad y domicilio. Y después, fíjense, que voy a tener una pestaña que se llama zona y circuito. Voy a ir al icono de insertar y voy a llamar el circuito que tengo disponible. ¿Sí? Entonces yo creo de la zona para acá, bien, y le doy aceptar. De esa manera, al mismo tiempo que yo estoy dando de alta, ¿sí? Mi cliente, puedo estar haciendo la asignación de la zona a ese cliente. ¿Sí? Bien. ¿Duda o consulta hasta el momento aparte de esa? ¿O quedó claro esa parte? No, bien, ¿Con todos los clientes hay que hacer eso? ¿O Con todos los clientes que le quieras asignar la zona, claramente, sí, por supuesto. que sería solo Sí. para los que tienen cuenta corriente, porque si viene el señor X un a consumidor comprar, final? claro. Si es un cliente, en realidad que vos tengas dado de alta en el sistema, ¿sí? Sea por cuenta correntista o un cliente que le hagas ventas en contados, eso va a depender de la lógica de la venta en el momento. Pero sí, el cliente tiene que estar previamente dado de alta en el sistema para que te acepte la zona y el circuito correspondiente. Si no, es como que no sabes a quién se lo estás entregando. Sí, eso Y, tiene. y si viene una persona cualquiera a comprar para que le lleven el material, solo se le asigna la parte de logística al camión que lo va a entregar y nada más, ya no se selecciona nada más zona ni nada. No te entendí ahí. No, claro, no se asigna la zona porque te va a copiar la zona por defecto que vos tengas dentro de la solicitud de despacho. Correcto. Se hace de Ok, forma ok, automática. perfecto. Pero vos tenés que previamente tener dado de alta a este cliente. ¿Sí? Bien. Perfecto. Bien. ¿Dudas o consultas? ¿O venimos bien? No, bien. Bien, bienvenido. Bien, ya cuando practiquemos ya saldrán las dudas ahí. Bueno, perfecto. Bien, ya nos están quedando pocos minutos. ¿Quieren que veamos el tema de dar de alta a los empleados antes de seguir avanzando? El menú de ventas ya lo completamos de forma, ¿sí? De todo lo que estuvimos viendo. Es decir, que ya está el menú ventas completo. Ya después arrancamos con ventas. ¿Quiere que sigamos definiendo la parte de los vendedores para que ellos ya puedan empezar a practicar? Perfecto. Y después seguimos con compra. ¿Sí? Dale, dale. Dale, vamos si les parece entonces a los que estaban necesitando. Bueno. Sí, vamos, cargamos un par de los chicos vendedores. Bueno, está complicado. Bueno, Vamos. mira, bueno. Ah, ¿están compartiendo pantalla? Disculpen. No, ¿No? ¿No están compartiendo? ¿Cuál sería entonces el...? ¿Quieren compartir pantalla? Así ya lo vamos haciendo juntos. Juan Pablo, sigamos con lo de compras, ¿Quieren seguir con compras? por favor, porque después ya vamos a practicar, ya mejor va a ser que cuando practiquemos nosotros nos saquemos más las dudas con la parte de cargar los vendedores, porque no hemos tenido tiempo de cargar ninguno. Ok, perfecto. Vamos entonces dentro del menú de compras. ¿Sí? Vamos a compras. Sí. Y después vamos a seguir trabajando con las opciones de proveedores. En la administración de proveedores, esto lo vimos, es para dar de alta justamente a todos aquellos a los cuales le voy a realizar las compras. Nosotros vamos a tener para la generación, ¿sí? Lo que serían la parte de los comprobantes tipo facturas, remitos, entre otros dentro del sistema. Tanto facturas como remitos dentro de Padjet son comprobantes externos, es decir que el proveedor te da ese comprobante, por lo tanto no corresponde un talonario. Es decir que es una forma de ingresar datos. Después vamos a tener sí otros comprobantes como la orden de pago que sí tenemos una correlatividad y que nosotros marcamos en el talonario para hacer un avance. En los otros nosotros tenemos que completar la información. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que yo primero lo que tengo que tener es en claro qué artículos le compro a este proveedor. ¿Sí? Esto lo vimos un poco, habíamos avanzado, y es la relación de mi artículo con mi proveedor.
Para hacer esos pasos me voy a posicionar sobre el proveedor con el cual quiero estar trabajando, por ejemplo, Hierro Nord, y voy a ir dentro del icono de herramientas, asociar artículo proveedor. Esto lo que me va a permitir es llamar a todos los artículos que tengo y luego pasarlos a la pestaña, sí, perdón, a la columna de la derecha para dejar indicado cuáles son los artículos que quiero comprar. ¿Sí? Esto lo habíamos avanzado y lo habíamos visto, no sé si recuerdan, en su momento cuando querían hacer unos comprobantes y no lo podían hacer, ¿sí? Porque no les encontraba los artículos. Una vez que yo ya tengo esa relación, que ya digo, bueno, estos son los que quiero comprar a mi proveedor, lo que tengo que empezar a hacer es la carga de las facturas o de los remitos que me va haciendo. Para eso voy a venir dentro del menú de compras, comprobantes, facturas. ¿Sí? Acá voy a llamar a quien le estoy realizando la factura, es decir, quien me la entregó, y voy a hacer la carga de los datos. En el primer campo voy a poner el punto de venta, de acuerdo a lo que el proveedor me estuvo otorgando. En el segundo campo coloco lo que sería la numeración de ese comprobante, ¿sí? Y luego indico la letra o la forma de cancelación de los mismos. En el campo de fecha de emisión es cuando el proveedor me hizo el comprobante, es decir, cómo sale impreso, si se generó el día 17, el día 15, el día 28, ¿sí? En el mes en el cual yo estoy trabajando. El campo fecha de imputación hace referencia al periodo, ¿sí?, fiscal en el cual yo estoy aplicando este comprobando. Es decir, en qué periodo me quiero tomar el IVA de este comprobante. ¿Sí? Básicamente. Si yo pongo fecha de imputación a un comprobante emitido en febrero de marzo, ¿sí?, cuando vaya a generar el libro de IVA compras, va a salir en el libro de marzo. ¿Sí? Tampoco es que uno puede ir poniendo comprobantes como quiere, eso lo tienen que ver con su contador a ver cómo lo van trabajando. Pero para que se den una idea, es la fecha de imputación lo que tiene en cuenta el informe de Palchet para tomar este comprobante dentro del libro de IVA, ¿sí?, al momento de generarse. Si yo lo tengo dentro de un periodo de imputación que no corresponde al periodo que generó del libro, claramente no lo va a estar tomando. ¿Sí? Y por último, la fecha de vencimiento hace referencia a cuándo se debería estar cancelando este comprobante. ¿Bien? Nada más ni nada menos. Forma de pago, si es de contado o si es de efectivo el comprobante. Fecha de CAI, ¿sí? Y fecha de CAE y el número de CAI que está asignado. Por lo general, este campo sería el CAE hoy día, ¿sí? No es el CAI, ya casi es algo que no se usa. Bien, más que nada por las dudas para que sepa. Luego voy a empezar a hacer la carga de los artículos. Esto es bastante similar a un comprobante de venta, es decir, que yo puedo poner las cantidades, ¿sí? Y luego lo que estoy comprando, ¿sí? Bien, y acá me va a llamar todos los artículos relacionados de este proveedor que coinciden con la descripción. ¿Sí? Entonces tengo la opción de caño, ¿sí?, dentro del sistema y estoy cargando 5 caños estructurales para la compra. Todo lo que yo tenga asignado dentro de mi proveedor, es muy posible que me salga sin precio en los comprobantes de compra. Esto se va a deber a una configuración que yo tengo que tener en la ficha, ¿sí?, que hace referencia a cómo yo tengo que ingresar el precio, ¿sí? Debe inaugurarlo manualmente, se debe tomar, ¿sí?, el precio de costo o se debe tomar el precio de última compra, ¿sí? Si yo pongo tomar el precio de costo del artículo, bien, lo que va a pasar es que va a tomar en base a la lista de precios de compra de este proveedor el precio preconfigurado, ¿sí? Si pongo debo ingresarlo manualmente, siempre me lo va a estar tomando al precio de costo en 0 y yo tengo que tipearlo, ¿sí? Y por último, si pongo costo de última compra, va a tomar el precio que yo haya asignado a este artículo en el último comprobante pasado del artículo. ¿Se entiende? El último comprobante hace referencia a la factura. Hoy tienen, por ejemplo, la configuración debe ingresarlo de forma manual. Bien. Acá yo voy a ponerme dentro de la opción de debe ingresarlo de forma manual y voy a ir luego a la opción de modificar. Una vez que yo tengo la opción de modificar, me voy a poner en el precio que quiero colocar. Por ejemplo, 140 pesos. ¿Sí?
De esa manera me va a estar dando la cantidad, ¿sí?, del precio del costo individual y por último el importe correspondiente a la cantidad de los artículos que coloco. Cuando yo genero el comprobante, el precio, como es un comprobante tipo A, me va a dar el valor de importe sin IVA, es decir, el neto, y luego al final me va a calcular el neto. Supongamos que Hierro-Norte me generó un comprobante con percepciones, ¿sí? Si yo quiero incorporar el valor de esas percepciones, voy a ir al icono de modificar que está en el pie, no sé si lo logran distinguir, debajo de la palabra IVA 21 hay una hoja blanca que es para modificar el pie, y acá voy a llamar, ¿sí?, a lo que serían los impuestos con el icono de agregar y voy a buscar una percepción correspondiente, por ejemplo, ingresos brutos, ¿sí? El sistema automáticamente me va a traer el valor de la percepción de acuerdo al porcentaje que uno está colocando en esa percepción preconfigurada. Pero, ¿sí?, sin embargo, yo puedo estar editando y decir que fueron 15 pesos en lugar de 10,50. ¿Se entiende? Para el sistema vos le podés estar haciendo este tipo de modificaciones, no hay ningún problema, ¿sí? Más que nada por si llegan a hacer ajustes que pueden no coincidir con centavos. Hay veces que hay sistemas que los reflejan de determinada manera o que toman de forma distinta la forma de cálculo de la aplicación del impuesto. También corroborar el criterio que haya utilizado el contador para poder estar haciendo la aplicación de ese impuesto. Lo mismo para lo que serían los movimientos de los valores y los precios de los artículos, esto que me comentaban ustedes, que había artículos que tenían un precio con un impuesto incluido y otros que no tenían un impuesto, ¿sí? O que tenían impuestos diferenciados, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces el sistema te permite que vos hagas la modificación dentro del valor como para que el comprobante que vos cargas se ajuste realmente a lo que te pasa el proveedor para después poder hacer una cancelación real de lo que vos estás generando, ¿sí? Y no canceles o que no te quede un saldo que nada que ver. Bien, una vez que yo indico el valor, le doy a aceptar y fíjense, me toma el subtotal del neto, lo que es la parte de la percepción, ¿sí? Y por último, el impuesto correspondiente al IVA. Bien, y acá me queda la suma total del pie de mi comprobante. Yo corroboro que coincida esto con lo que tengo impreso y simplemente presiono aceptar para la generación del comprobante. Acá lo que me está indicando es que, de acuerdo a lo que venimos trabajando, el periodo de imputación del comprobante no se corresponde. Lo que hago es seleccionarlo, aceptar y listo. Ahora sí, lo genero y lo acepto. Ahora ya acabo de hacer la factura dentro del sistema. Bien, ¿se entendió cómo es la generación de una factura de compra dentro de Padlet? Bien, bien. Decime, ¿y en ¿Se qué entiende? momento entra el stock cuando termina de cargar la factura o cómo es la cuestión? Buena pregunta. Nosotros dentro del sistema tenemos la siguiente lógica, por defecto configurada. Yo hago un remito, ¿sí? Va a ser el remito lo que me va a dar de alta stock en el sistema y cuando haga la factura a partir de ese remito no va a hacer ninguna acción. Después tenemos la otra opción, que el proveedor me haya mandado la factura en conjunto con la mercadería y que después me llegue el remito. En ese caso va a darse de alta la mercadería, ¿sí?, al momento de ingreso de la factura. Bien, y cuando haga el remito a partir de esa factura, no me va a estar devolviendo detalle, ¿sí? Esa es la lógica que tiene el sistema de trabajo. El primer comprobante que se da de alta es el que te va a hacer el movimiento de stock en el sistema. Si yo busco ahora ese hierro, vamos acá, permiso, 72, vengo dentro del menú inventarios, stock, existencia de artículos, ¿sí? Hago una búsqueda personalizada. Fíjense que acá tengo del caño, perdón, estructural, 5 unidades dadas de alta. Si hago doble clic para corroborar, ya lo vamos a ver en detalle a esto que estoy haciendo. Fíjense que me indica que está dado de alta por la factura de proveedor. ¿Se entiende? ¿Sí? Este es el movimiento que te va a estar generando dentro del sistema. ¿Alguna otra duda o consulta? O sea que si vos lo cargas con el remito, te va a cargar la cantidad, no al momento de cargar la factura, recién te va a cargar o sea, ya te va a cargar el stock. Después al momento de cargar la factura, ya te va a cargar, bueno, la cuenta corriente de dicho proveedor, digamos, de debe o no debe. Exactamente. El sistema tiene como
por decirlo de alguna manera, la posibilidad de discriminar los movimientos. El remito únicamente aplica el stock y lo que sería el comprobante de factura comercial y lo que sería también la parte de stock en el sistema, ¿sí? ¿Y Pero va a depender justamente de la forma de trabajo. ¿Cómo? Dime. ¿Cómo lo relacionas vos? Porque, por ejemplo, vos decís, si vos cargas primero el remito va a centrar a la mercadería. Cuando vengas a cargar la factura ya no va a centrar. Pero ¿en dónde lo relaciona el sistema para saber que ese remito es de esa factura? O sea, nosotros tenemos que hacer una carga para saber eso, ¿no? ¿Te acordás que cuando generamos una factura de cliente o un remito de cliente lo podíamos relacionar a la factura? Tenemos ¿Se que acuerdan de relacionar. esa? Bueno, la Sí. misma forma es lo que hacemos acá. Cuando yo doy de alta la factura, puedo seleccionar el comprobante, ¿sí? En el cual quiero generar. Digo que hago a partir de un remito y llamo todos los remitos generados en el periodo para generar la factura a partir de ese remito. O al revés, ingreso al remito y llamo el comprobante con la lupa con el comprobante de detrás. Comprobante remito. No lo tengo. ¿Sí? Y acá llamo, ¿sí? Exactamente. Y acá llamo lo que serían solamente las facturas. De esa manera es un remito a partir de esa factura y hace la relación que estábamos hablando. ¿Se acuerdan que lo vimos cuando estábamos trabajando con logísticas y las entregas pendientes también? Que hacíamos la entrega del stock de la mercadería que estaba comprometida, ¿sí? Que íbamos al remito, después buscábamos esa factura y hacíamos la entrega específicamente de ese artículo de esa factura, ¿sí? A eso hace referencia este movimiento. ¿Bien? Porque si no lo relacionamos, el sistema va a tener un error de inventario, porque va a cargar una factura y después va a cargar el remito aparte. Exactamente, y vas a tener duplicado lo que es la existencia de los artículos. ¿Bien? Perfecto. Bien, bien. Bien. Buenísimo. Hasta aquí quedamos en el día de hoy, ¿sí? Mañana retomamos en el horario de las 10. No sé si hay alguna duda o consulta, la pueden estar realizando el día de mañana, no va a haber ningún problema. ¿Sí? Perfecto. Buenísimo, chicos. Quedamos a disposición. Espero puedan avanzar con la configuración de los usuarios de venta. Cualquier cosa, si quieren, mañana arrancamos con eso y después seguimos con lo que es la parte de las compras. ¿Bien? Perfecto, listo. Gracias. Buenísimo. No, por favor, a ustedes. Que tengan buena jornada.